Hola, aquí estamos, 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer, y estamos por empezar pero hemos tenido problemas de conexión con Ruth, que es mi invitada, que nos va a hablar de este tema, ya nos está saludando y volvemos a hacerle la invitación a Ruth para que se pueda unir, ¿vale? Y estamos esperando que se pueda conectar, ¿vale? Aquí estamos, veo que se están conectando muchas personas. Hola, bienvenidos. Es una charla sobre el Alzheimer, Día Internacional del Alzheimer, que es el día 21. Ruth está intentando unirse, no sé qué pasa hoy con Instagram, que Ruth no puede conectarse a mis invitaciones. Es increíble, vale, no sé qué pasa, que ella no se puede unir, no puede unirse, me dice. Vamos allá, lo vamos a hacer inverso. Ahora parece que va a salir. ¡Wow! Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por fin estoy con Ruth Mogollón. Nada. Estoy con Ruth Mogollón. Buenas tardes para todos. Latinoamérica, buenos días. Esta señora que tengo aquí se llama Ruth Mogollón. Una persona que aprecio muchísimo, persona que trabajamos junta, admiro. Dios o lo maravilloso o el universo me lo puso en mi camino para que yo aprendiera de ella y apoyara mucho su trabajo, lo que hace, su camino sobre todo. Yo soy parte de su camino y estoy encantada. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues estamos aquí porque es 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer. El Alzheimer, aquella enfermedad devastadora, pero devastadora en dos sentidos, en el sentido de la persona que lo sufre y en el sentido de los parientes y de la familia en general, ¿vale? Pues Ruth tiene y tuvo y es parte de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ella tiene su misión en la vida, es transmitir el por qué debemos estar preparados para esta enfermedad que puede afectar a cualquiera y a cualquier tipo de nivel de que estés en la sociedad, da igual, porque esto es a nivel de personas, esto no es a nivel de estatus sociales. Entonces da igual quién seas, esto te puede tocar. Como dice Ruth, en este libro, que yo lo tengo, puede tocar a tu puerta, puede tocar a tu puerta. Y este libro, que es Ruth, la autora, se llama ¿Cómo vivir con un enfermo de Alzheimer y no morir en el intento? Pues, como yo hoy no voy a tener de invitada a Ruth Mogollón, que es un honor tenerla conmigo. El directo se me estaba haciendo dificilísimo, así que eso quiere decir que era importante que ella estuviera conmigo hoy hablando de este tema. Y aquí la tengo. ¿Quién es Ruth Mogollón? ¿Qué me puede transmitir? ¿Qué nos puede transmitir Ruth Mogollón? Por favor, explícanos, Ruth. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que me hacen cada vez que me la hacen en una entrevista, porque Ruth Mogollón es un ser en continua transformación. Sé que empecé este directo siendo una, 15 minutos era antes de la entrevista era otra, y en ese transcurso en que hemos tenido que pasar ese duelo de no poder conectarnos, pues nos hemos fortalecido y aquí estamos, así que somos otras. Ruth Mogollón es amor, Ruth Mogollón es gratitud, Ruth Mogollón es lo que es en cada momento una sonrisa permanente desde que se dio cuenta que sonreírle a la vida le permite y favorece verla de una forma más bonita. ¿Y por qué? Pues definitivamente porque cuando te llevas la torta de tu vida, tienes dos opciones: hundirte en la miseria o ver desde allá abajo ese sol que resplandece y decir, yo quiero estar del otro lado.
resignificar los momentos difíciles de una manera muy tierna, ¿sí? Después de haberlo pasado muy mal, pero con mucho amor a mí misma y decir, ¿qué puedo hacer con esto que me ha sucedido a mí? Y bueno, pues llevo 3 años transitando este camino vital, tratando de naturalizar que la gente conozca el proceso que es la vida, el proceso natural de vivir, que empieza con la gestación y que algún día terminará, pero que entre la gestación y la muerte hay una vida que disfrutar, que degustar, que no dejar nada para el último día, estar pensando, jolín, y si aquel día que pensé en hacer tal cosa lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado conmigo? Siempre dentro de un orden, ¿no? Yo todavía no he llegado a los deportes extremos, pero puede que algún día se me cruce algo en el camino y diga, venga, pues vale, pues me tiro de un paracaídas o hago, yo qué sé, puenting, que tampoco lo descarto, pero dentro de un orden normal decir, jolín, qué bonito es vivir, incluso cuando parece que no lo es tanto, porque eso nos está preparando para algo muchísimo mejor, aunque en ese momento no dilucidemos ni de lejos lo que pueda llegar a ser. Esa es Ruth Mogollón. Ya sé que es un poco enrevesada la respuesta, pero es que Ruth Mogollón no tiene una sola definición. Lo único es que he decidido ser amor, comportarme como amor, pensar desde el amor y decidir desde ahí. Entonces, esa soy yo y a partir de ahí lo que suceda. Muy bien, Ruth. Ruth, cuéntanos un poquito tu experiencia con esta enfermedad. Pues, ¿qué pasó en tu vida? Por este libro, pues, que yo lo he leído, evidentemente, estuve en el lanzamiento de él, conozco la historia, pero los que estamos aquí no la conocen, los que nos están Pues escuchando. Entonces, mira, Marelis, este libro nace justamente de una experiencia en la que yo no encontraba por ningún sitio ni recursos ni herramientas. Entonces, realmente, cómo vivir con un enfermo de Alzheimer y no morir en el intento es una guía práctica para salir del atolladero en el que nos encontramos las personas que nos enfrentamos a la incertidumbre de una enfermedad que es incertidumbre tras incertidumbre. ¿Y cómo llego yo a escribir este libro? Pues después de pasar la experiencia más cruel y devastadora en mis 48 años hasta ese momento, y fue encontrarme con un padre que ya estaba en un proceso de deterioro cognitivo muy alto. Un hombre que había estudiado mucho, carreras, maestrías, doctorados, 5 idiomas de forma autodidacta, se jubiló a los 75 años, un hombre que le gustaba la ciencia, le gustaba la investigación y le gustaba hincar los codos y además era catedrático. Así que era un hombre que tenía su mente en continuo movimiento hasta que en un momento dejó de tenerlo y se sumió en la nada. Yo tengo que ser justa con la vida y decir que yo hubo 5 años de esa enfermedad en la que no estuve presente, sencillamente porque nos apartaba la distancia física. Mi padre y mi madre vivían en Colombia y yo en España. Y durante un tiempo, sabiendo lo que pasaba, sin saber lo que era la repercusión de la enfermedad, algo dentro de mí decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Así de claro, porque si no en la distancia es invivible tratar de pensar y dilucidar qué está pasando del otro lado del charco. Pero claro, si ojos que no ven, corazón que no siente, en el momento que esos ojos vean, tienen que hacer algo. Y una llamada me alertó de que la situación se había complicado. En una semana yo estaba en Colombia y no tenía ni idea de lo duro que podía llegar a ser la situación que allí me esperaba. Lo había transitado ya acompañando a la familia de mi mujer con mi suegro. Y Pepe me regaló momentos muy bonitos y también muy complicados. Pero no es lo mismo vivir lo de los tuyos que lo de los demás. Parece injusto, pero es que es así. Yo traté de ser la mejor compañía para mi mujer y su familia, pero de verdad que no tiene nada que ver transitarlo cuando estás a distancia y cuando ya te plantas allí y todo empieza a venir y tú tratas de solucionar cosas, pero el asunto es que
llegué a la cacharrería donde el elefante Alzheimer ya había hecho su entrada a lo bestia. Claro. Y yo me encontré con un señor que era el cascarón de mi padre, pero él ya no estaba. ¿Qué sucede en ese momento? Que fue maravilloso. Y yo ya estaba allí dispuesta a hacer lo que hubiese que hacer. Y empecé una nueva relación con ese cascarón de esa persona que yo reconocía como mi padre, y además empecé a hacer una nueva relación con ese ser que se había introducido en ese cascarón. Entonces fueron 2 meses muy intensos, muy duros, pero a la vez mágicos. Yo en esos, bueno, el primer mes fue terrible, yo bajé 16 kilos en 20 días, y lo digo y lo repito para que sepáis que no tenía ni idea de dónde me metía y me absorbió. Esos 16 kilos no eran la dieta mágica, no se la recomiendo a nadie. Yo perdí 16 kilos de vida, tanto así que cuando yo volví a España no me conocía a nadie. Y eso al final desemboca en escribir un libro que era lo que yo pedía a gritos cuando estaba allí sin saber hacia dónde ir ni qué hacer. Entonces, lo que sí tuve fue sentido común. Si este señor todos los días pasa por una mesa que tiene una punta, se golpea y se hace un morado, esta persona necesita que esa mesa no tenga esa punta. Una cosa, práctica. Y esto ya os lo digo a todos. Si hay un felpudo, una alfombra a la entrada a casa y este hombre todos los días cuando entra a casa se enreda con el felpudo y amaga la caída, ese felpudo tiene que desaparecer de ahí. Segundo tip. Cosas que parecen muy nimias, pero que si tú vas poniendo atención, son alertas claras de lo que hay que ir haciendo. Hay que empezar a pasar nuestras viviendas de bonitas a prácticas, teniendo en cuenta que la persona que está padeciendo la demencia de Alzheimer no va a tener esa capacidad de raciocinio que podemos tener nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes a que esa persona va a empezar a actuar desde su dolencia, no desde quién era antes. Y esa dolencia le impide razonar de la misma manera que lo hacía habitualmente, contestar de la misma manera que lo hacía habitualmente, y por supuesto, si nosotros le decimos a esa persona, te lo hemos dicho hace 5 minutos, a esa persona la vamos a desorientar, frustrar, decepcionar y en muchos casos le vamos a hacer mucho daño en esos momentitos chiquititos en que se pueda estar dando cuenta de qué está pasando, por qué me dice que me lo dijo hace 5 minutos y yo no me acuerdo. Entonces, este libro es una guía de lo que se transita, no de lo que transita Ruth Mogollón, sino de lo que sucede cuando el Alzheimer entra en una vivienda, una demencia o una enfermedad crónica. No necesariamente tiene que ser Alzheimer, sino enfermedades que van a llevar a nuestros seres queridos a sufrir una degeneración en picada, ¿sí? Y que en el caso de otras dolencias, de otras enfermedades, de otros diagnósticos, puede haber solución. Pero cuando a nosotros, a vosotros, a ti, a mí, nos digan es demencia, no hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás. Puede haber cositas que se pueden hacer en el día a día, pero el Alzheimer hoy, 21 de septiembre del 2023, no tiene cura. No tiene cura. Y una cosa, Ruth, que de tu experiencia, desde tu experiencia, desde tu ser, de lo que viviste, cuéntanos, por favor, que no sé si decirlo como consejo o como orientación, de aquellas personas que están pasando por este proceso o que empiezan a pasar, ¿qué tú les recomiendas? ¿Qué consejos les das? Podríamos estar hablando hasta medianoche, Marelis, porque puedo coger hoja por hoja y de cada hoja coger uno. Pero bueno, lo primero, comunicarse. Hay algo que en mi caso posiblemente faltó, comunicación con la familia. También estábamos solamente mi madre y yo porque estábamos en pandemia y mis hermanos tuvieron
la fortuna o el infortunio de mantenerse en los países en los que vivían en ese momento. Eh, organización, organización para que no solamente una persona tenga que cargar con el peso del cuidado principal de ese ser que está padeciendo Alzheimer. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, pide ayuda. O sea, pregúntale al médico, al neurólogo, ¿esto cómo se hace? Para que te informen, el terapeuta ocupacional, el trabajador social, en el lugar en el que te haya visto el médico de cabecera. ¿Qué asociaciones? Yo estando en Colombia escribí a 5, 6, 7 asociaciones y ninguna me contestó. Entonces era como sentirse una marioneta con alguien que te está llevando desde algún punto en el que nada tiene armonía, nada tenía sentido. Pide ayuda. Hay una cosa que a mí me parece importantísima y es dilo abiertamente. Esconder que tu familiar tiene demencia, tipo Alzheimer, tipo Huntington, el tipo que sea, iba a decir una palabra muy dura y la voy a decir, parece absurdo, es absurdo. ¿Por qué? Porque si tú no lo dices, va a ser evidente en un momento dado. Y si tú no lo dices, te vas a ver envuelto en una mentira que vas a querer seguir mantener y eso se va a mantener la mentira oculta y eso se va a hacer grande, grande, grande porque va a haber un momento en que va a ser imposible. Pero si tú quieres mantener esa mentira, esa irrealidad, va a llegar un momento en que te vas a quedar en casa y no vas a querer salir porque si no se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Si tú desde el primer momento, de una forma sutil, informas, ¿me está sucediendo esto? Lo más seguro es que a tu alrededor tengas seres maravillosos que te digan, yo también he pasado por ello, o conozco a alguien que ha pasado por ello, y ellos hicieron esto, lo otro, lo de más allá. Puede que algunas cosas te parezcan locas, pero si ya lo hizo alguien y le dio resultado, tenlo presente, porque puede que en un momento sea esa la herramienta que necesites. Pero por supuesto, otra cosa importante, por un lado, no lo escondas. No escondas a la persona que tiene Alzheimer, que tiene demencia, no la escondas. ¿Por qué? Porque sigue estando vivo, sigue estando viva. Llegará un momento en que tú o esa persona mueran, ya está, se acabó eso. Pero mientras estemos vivos, acompañemos en la vida a la persona que está padeciendo de esa dolencia. Y lo otro, llama a sus amigos y diles, esta persona está padeciendo esta dolencia. Justo ahora es cuando más os necesita. Es verdad. Puede ser que cuando tú llegues a visitar, no te conozca, pero tú sí le conoces a él, a ella. Así que trátalo como a un ser vivo que en ese momento está pasando por una situación que tú no entiendes, no comprendes, pero no llegues con, ay, qué pena, no, con alegría, con optimismo, con recordando esos momentos bonitos que habéis compartido y hazle sentir amado, amada, hazle sentir el amor, la gratitud de lo que os hizo conectar en un momento dado, porque no fue casualidad. Exacto. No escondamos a nuestra persona que tiene demencia, no nos escondamos de las personas que tienen demencia. Es preferible llegar y decir, ostras, no sé qué tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer cuando te encuentres con una persona que tiene algún tipo de demencia es decirle, hola, fulanito, fulanita, soy Ruth Mogollón, tu amiga del colegio. Y le estás diciendo tu nombre y la relación que teníais. Y posiblemente dentro de su alma algo diga, ostras, esta persona me está hablando con este tono, me está diciendo su nombre y me está diciendo que nos conocemos y le permites, incluso si puedes esbozar alguna palabra o alguna sonrisa, hacerlo desde lo más profundo de su ser. Porque ahí su esencia siempre te conocerá, siempre. Siempre. Hay una parte acá del libro de Ruth Mogollón,
Cómo vivir con un enfermo de Alzheimer y no morir en el intento, que dice que evidentemente pues con la demencia pues pierdes todo el conocimiento, no eres consciente de nada, evidentemente, pero hay una parte que tú explicas que eso ya no existía evidentemente, vuelvo y me repito, pero que conectabas con él a través de su mano y de su alma. Y yo creo que ahí tienes una Totalmente. razón increíble. Y esa parte quiero que me la expliques, por favor. Sé que voy a tocar una fibra súper sensible contigo y ya sé que hoy es un día que evidentemente pues andas muy sensible también, pero quiero que me digas, que me hables de esa parte, porque esa parte me conectó mucho con el libro, contigo, y bueno, ya eso lo hemos hablado, pero cuéntamelo, por una vez más. Justamente esta mañana, cuando estaba guiando la meditación de hoy a las 7, hicimos una meditación para la comunicación sutil con las personas que tienen demencia, Alzheimer, Huntington o que están en un proceso de final de vida y que ya parece que no abren sus ojos ni esbozan ni una sonrisa ni una palabra. Y era exactamente eso. Es algo que tiene una magia especial. O sea, sencillamente en el momento en que una persona conecta su alma, sencillamente con el tacto de su mano y proyectando tu amor, sientes que la otra persona también te está proyectando el suyo. Y es una comunicación muchísimo más profunda y más con un significado más grande que posiblemente en algún momento cuando hablábamos directamente y no nos estábamos diciendo nada en especial. Podían ser conversaciones a veces sin sentido, pero por mantener una charla amigable, ¿no? Pero llega un momento en que estás ahí sola en una UCI después de 50 horas. Y Ruth, Y él ya no podía hablar porque estaba sedado y estaba intubado. Y yo sentía que estábamos conversando. a través, Nuestros corazones latían. exacto, sí. Lo, lo siento, Ruth, No, no, eso lo describe. no lo sientas, no lo sientas. Para mí, estas lágrimas, obviamente, yo no le deseo pasar por esto a nadie, pero estas lágrimas tienen muchísima gratitud, porque él me dio a mí una misión de vida, me dio un motor para levantarme cada día pensando qué es lo mejor para este día, para que si llega mi final no me esté arrepintiendo de nada, para levantarme cada día y decir gracias. ¿Por qué? No tengo ni idea, lo que sea que vaya a pasar, porque estoy preparada, porque lo quiero desde aquí y desde aquí para la vida. Y lo que en el momento que papá moría, yo no sé si como promesa o como compromiso conmigo y con su manita sobre la mía le dije, papá, yo no voy a morir como tú, voy a morir sana. Eso era un compromiso con él y conmigo, porque a partir de ese momento, todo lo que yo he venido haciendo ha sido, por un lado, para mí, para mi beneficio, para mi bienestar, para mi salud, o sea, para mi sanación de todo ese duelo, de todo ese dolor, de ese sufrimiento. Pero me dio una misión de vida y es hablar con la gente de todo este tipo de situaciones que puede que en un momento se presenten en esta forma o en cualquier otra y llegan a hacernos daño para que despertemos. Y yo decidí despertar, Marelis, porque yo podía haberme hundido en la más mísera de las terribles miserias, valga la redundancia, haber seguido trabajando en la inmobiliaria y haber dejado pasar esto como si no hubiese tenido ningún significado, pero lo tuvo. Hablar con la gente de que esa forma en la que papá murió se podía haber evitado, ¿sí? Él podía haber tomado decisiones, yo estoy hablando del documento de voluntades anticipadas. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo lo que había caminado con él, a su lado, y habiéndolo visto, todo, dije, esto tiene sentido. ¿Tiene sentido que yo lo haya vivido? Sí, hoy en día puedo decir sí, por duro que haya sido. Porque si yo no hubiese transitado
ese dolor, ese sufrimiento a su lado, yo no tendría los cimientos tan fuertes que tengo hoy para vivir con la gratitud que vivo, haciendo lo que hago, hablando de lo que hablo, cosas que la gente no quiere escuchar, pero que al fin, pasito a pasito, van llegando a más personas. Porque para morir mejor, debemos vivir mejor. Para morir mejor, debemos cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, desde ya, no esperar a que haya un diagnóstico de una enfermedad tan dura, cualquiera de las enfermedades que se vuelven, que en cuanto las escuchamos, escuchamos ELA y sabemos, muchos de nosotros, algunos seguramente no, qué va a suceder. Escuchamos demencia, pensamos inmediatamente en la nada, nos vamos a asumir en la nada. Hay enfermedades que a fecha de hoy no tienen cura. Se pueden ir paliando los efectos que se van dando, pero sabemos que al final el deterioro va a ser tal que si no tomamos decisiones, el dolor y el sufrimiento van a ser inevitables y al final toda esa penuria para morir. Entonces, mi misión de vida es tratar de que muramos mejor. ¿Cómo? Viviendo mejor. Viviendo mejor. Viviendo mejor. Y ahí dijiste acá en el libro, hablas de que una vez que se diga de que está la enfermedad, le llamamos Alzheimer porque hoy es el Día Internacional del Alzheimer, pero puede ser cualquiera de las otras que hemos citado, ¿no? Entonces, una vez que ya existe la enfermedad degenerativa, yo creo que hay que organizarse también, Ruth. Pero por supuesto. O sea, es que hay, digamos que tenemos un checklist de cosas por hacer, sobre todo que empieza, o sea, todos vamos a tener una forma de hacerlo. El asunto es si somos varios en la familia, consensuarlo, ¿vale? Si son mamá y papá y es uno de ellos, inevitablemente el que está mejor de salud siente que en sus votos matrimoniales dijo en las buenas y en las malas, así que esto me lo como yo. Y no es necesario que te lo comas solo. Si tienes familia, poder organizar por lo menos momentos para que al cuidador principal, cuidadora principal le den también espacios para tomar oxígeno, para reforzarse. El que los hijos, y estoy hablando de los hijos, los nietos, los sobrinos, las personas que van a las fiestas contigo, que también estén en esta nueva fiesta, que va a ser un desorden impresionante, pero que si cada uno pone la misma ilusión que pone en esto, como en ir a una fiesta de la familia, pues puede ser bastante más llevadero. Iba a decir agradable también, pero más llevadero. O sea, esto es, por eso te digo que esconderlo no tiene sentido, todo lo contrario. Familia, está pasando esto cuando llega para implantarse, esto no nos va a soltar y a medida que pase el tiempo se va a hacer más evidente, más violento, el deterioro más notorio y todo eso de alguna forma nos va a ir erosionando a los que se supone que estamos bien. Además sucede algo también y es que cuando estás tan vulnerable, tú que trabajas en farmacia también lo sabes, las defensas bajan, Marelis. Sí. Entonces empezamos a somatizar porque estamos débiles, estamos frágiles, no hay una luz al final del túnel, estás en el túnel, no sabes si cuando des el paso siguiente te vas a caer o se va a caer la persona que tiene la dolencia. O sea, entonces, en ese momento tu fuerza es la fuerza del otro. Y si se organiza, yo siempre digo que es el círculo de cuidado, ¿no? El batallón del amor. En ese momento no es una lucha, no vamos a luchar contra el Alzheimer, no vamos a luchar contra nadie, porque si luchamos nos cansamos y en la lucha alguien sale muerto. Y bueno, pues que no seamos ninguno de nosotros ni tampoco el paciente, sino que no sea una lucha, que sea el batallón del amor. Nos vamos a organizar para que esa persona que está padeciendo Alzheimer sienta muchísimo, muchísimo amor, para que esa persona se sienta sostenida
y que para el cuidador principal y la familia sepan que en un momento dado pueden llamar y decir, necesito salir a tomarme un café, quiero salir a correr, quiero ir a darme un masaje, quiero ir al cine, porque lo necesito para poder seguir cada día haciendo esta labor de amor de la misma manera. Hay asociaciones, ya te digo que es muy bonito la labor que hacen. Hay voluntariados que te apoyan y te sostienen también en esos momentos. Es por eso este libro es para leerlo en cualquier momento y ojalá antes de tener a una persona con demencia tipo Alzheimer en casa, porque en ese momento los pensamientos están tan desordenados, tan enredados, tan, tan enfocados en lo que va a ser el final, no en lo que es el presente, Marelis, Exacto. porque es como te dicen cáncer de mama y tú inmediatamente te ves muerta, te dicen Sí. ya inmediatamente te ves en la silla de ruedas, te dicen tienes demencia y ya te ves en una silla sentado mirando al horizonte sin... No, esto tiene un camino, ¿sí? Y ese camino es el que hay que transitar tratando de estar acompañado y decirle a la gente, imagínate, o sea, no sé cuántas personas tendrás en tu agenda que sean de verdad conocidos y tú tienes una situación así. Corcholis, ¿no habrá una persona para que vaya cada día 15 minutos a tu casa o que se pase por allí a tomar un café y cambie el entorno? Yo creo que sí, que las hay. Pero hay que Pero comunicarse ahí y hay está, que esa pedir, es la palabra, hay esa es que la palabra. comunicarse y hay que pedir ayuda. Oye, yo Justo. necesito, te necesito ahora, porque si has Y estado conmigo mira, antes, ahora. yo hice eso que te comentaba al principio de decirle a la gente, cuando vengáis a casa, decirle a papá, llamarle por su nombre, decirle vuestro nombre y decirle de qué le conocéis. Claro. Y era maravilloso, porque yo eso lo hacía todos los días, ¿eh? Yo, su hija, vivía en la misma casa y cada vez que me lo encontraba, le decía, hola papá, soy Ruth, tu hija. Y en ese momento a él se le iluminaba la mirada y me decía, hola Kika. O sea, algo dentro de su cabeza, no me decía Kika, me decía Ruca. Conectaba y me decía, pero nunca me dijo, ¿por qué me repites tú esto? Y si me lo encontraba 15 veces por la casa, pululando, porque era un hombre que pululaba de noche y dormía de día, le decía, hola papá, soy Ruth, tu hija. Entonces, fueron recomendaciones que yo fui leyendo en internet. Entonces las recopilé todas para ponerlas en práctica. Entonces, si llega alguien a casa y te dice eso y acepta la indicación, oye, soy Jorge Iván, el hijo de Moncho, tu primo, y lo mira y yo me imagino que en su cabeza de pronto veía al niño que conocía de pequeñito, no veía al hombre que estaba ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, no es cuestión de, voy a decir, no es cuestión de cuestionar al que padece la dolencia de por qué no se acuerda de mí, y ni siquiera es decirle, oye, soy Jorge Iván, ¿te acuerdas de mí? Pues No. no. Entonces, no, la pregunta no viene al caso. Es, Es decirle, facilitarle al otro sencillamente esa conexión. E incluso, si no se acuerda de verdad de ti, por lo menos va a tener la posibilidad de decir, hola Jorge Iván, ¿sabrá quién soy o no? Mire, tengo la experiencia que me pareció hasta jocosa. Durante un tiempo, un tío de mi madre en Santander también tuvo ese padecimiento. Y era maravilloso porque yo de vez en cuando llamaba y tenía tal conversación conmigo que yo creía fehacientemente que sabía con quién hablaba. Luego se ponía nuestra tía y decía, dice, hija, no tiene ni idea con quién habla. Pero, ¿qué hacía él? Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, tío, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Qué tal está el tiempo por allí? Me preguntaba él. Yo, bueno, pues está haciendo esto, lo otro. ¿Qué tal va el trabajo? O sea, preguntas con una lógica aplastante de que yo iba a saber contestarlas. Pero él no tenía una lista de preguntas, sino eran preguntas con las que él mantenía una conversación sí, con cualquiera. Imagínate que te dice, ¿cómo está el trabajo? No, tío, pues no estoy trabajando ahora. Anda, qué follón, ¿no? ya Ya está, está. ya Y está. resulta que era su mujer la que después me decía,
no tiene ni idea con quién está hablando. Yo me quedaba con una satisfacción de haber estado hablando 5 minutos con él, con una coherencia que yo decía, Dios, qué grande es el ser, que para, no sé si no hacerme sentir incómoda a mí, no sentirse incómodo, había construido su recurso Exacto. propio para afrontar su situación. Sí, yo creo que esta enfermedad, el Alzheimer, por eso estamos hablando hoy día 21, que es Día Internacional del Alzheimer, y también estamos hablando de enfermedades degenerativas. Esta enfermedad hay que tratarla y junto con otras con la normalidad, darle normalidad de que sí va a haber un final, porque el final es inevitable, pero el transcurso que hay de la enfermedad al terminar, Marelis, a eso, pero es justamente ahí, es que el final es inevitable para el que lo sufre, para el que lo padece y para el que acompaña. para todos, Todos en algún momento vamos a morir, pero mientras estemos vivos, vamos a vivirlo. pero con Entonces también normalidad. tuve una experiencia con Rosa, estábamos de vacaciones, si no estoy mal, estábamos en Benidorm y entramos a un restaurante y fue absolutamente precioso ver lo que yo identifiqué inmediatamente y Rosa también me guiñó el ojo porque nos dábamos cuenta de un hijo de unos 35, 36 años con su padre mayor, lo llevaba de la mano. Ese caminar pausado, casi que quebrantado, dije yo, ups, aquí pasa algo. Fue precioso, fue un vals entre ese padre y ese hijo en el que su padre se sentó en una mesa como todo el mundo, no se sentó en la parte de atrás del restaurante, le puso a su padre su babero, comieron, lo que se cayó, lo que no se cayó, no se cayó, ellos estaban el uno para el otro para el uno, nadie estaba ellos no estaban pendientes de si alguien les miraba o les dejaba de mirar. El hijo de vez en cuando intercambiaba algunas palabras con su padre, el padre lo miraba, abría la boca y comía. Fue precioso, porque ¿quiénes se pueden sentir molestos cuando estamos viendo al que alguna vez también llevó a su hijo, le puso su babero, su hijo lloraba, él le metía la cuchara, le hablaba de vez en cuando? Entonces es intercambiar los papeles con Exacto, absoluta naturalidad. naturalidad, así Te es, puedo, naturalidad. te puedo jurar que ese día fue tan bonito. Este es otro tip para las personas que tengan familiares con una dolencia de este tipo, porque se van a volver torpes. Si ya somos torpes y no se supone que no tenemos nada, pues imaginaros en un momento en que la mano no te llega a la boca, porque no sabes llevarla a la boca, no eres capaz de coger el vaso. Muchas veces la demencia tipo Alzheimer viene ligada al Parkinson, por lo tanto la mano se mueve. ¿Y qué sucede? Que somos nosotros los que empezamos a tener vergüenza de que la otra persona se ensucie, se le caiga, no sepa comer, no coja bien Sí, el... Romper eso, romper con eso, salir a la calle con alegría y cuando lleguéis a un restaurante, pedir una servilleta, no se la pongáis a vuestro familiar, ponérosla vosotros y luego ponérsela al familiar, ponérosla a todos. De esta manera, cuando salgáis del restaurante, no solo él irá limpio, vosotros también, porque no estamos exentos de que el tomate caiga en el vestido blanco. Pero si lo hacemos de esta manera, rompemos totalmente con esa flecha que le estamos cargando de culpa o de responsabilidad al paciente de Alzheimer. No, él ya no tiene la misma habilidad. Y, por ejemplo, mi padre fue el hombre más pulcro, más correcto, más... Pero con eso llega un momento en ya, que no es una lucha, es que es así. Nos vamos a volver torpes, pero el que nos volvamos torpes no quiere decir enciérrame en casa y no volvamos a salir. Es sal a la calle con otro filtro en sí, tus gafas, el filtro de amarnos, con esos, y ni siquiera son defectos, con esa nueva situación. Entonces rompe con ello, ponte la servilleta, pónsela a tu padre y pónsela si sois 20 en la mesa, los 20 en la mesa con la servilleta. ¿Por qué? Porque estamos honrando a ese ser con el que hemos tenido una relación, en mi caso, de adoración de un ser que era un genio
y que en este momento no deja de serlo porque yo sigo recordándole a él de esa manera, pero con sus capacidades tanto intelectuales como físicas disminuidas. Vale. Ruth, quisiera, bueno, yo siempre encantada de oírte, de tenerte a mi lado, porque yo te tengo a mi lado, Rosa, yo la tengo a mi lado, que lo sepas, de tenerte a mi lado y quisiera que, para cerrar este directo, por favor, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo puedes ayudar a las personas? Que me dieras 3 palabras para definir este libro desde tu ser Os voy a interior, ese decir 3 maravilloso. cosas. Con Ajá. este nombre y esta apariencia tan hermosa es muy fácil encontrarme. Estoy por todas partes y no soy Dios, pero en todas las redes sociales como Ruth Mogollón. Por lo tanto, Ruth Mogollón aparece con una camiseta naranja y su libro en la mano, ¿vale? En una actitud de te adoro libro porque esto es un tesoro para mí y espero que para ti si le das uso. Y os voy a decir 2 cosas. El día que papá murió, muriéndose él, me comprometí a morir sana. Hoy en día tengo un proyecto precioso de salud con el cual no solamente voy a morir sana, voy a morir joven. Y no os asustéis, voy a morir sana y joven, pero con muchos años. Y para cerrar, independientemente de cuál sea la dolencia, e incluso si nunca, nunca, nunca hay una dolencia en tu hogar, recuerda que para morir hay un día y para vivir todos Todos los demás. Así los que días. vamos a vivir de la mejor manera, porque como no sabemos dónde, cómo y cuándo vamos a morir, que todo lo que hayamos vivido bien se refleje en nuestro final de vida. Estoy de acuerdo contigo en todo y lo sabes. Ruth, muchas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, con los que han entrado, con los que se han ido. Y nos vemos prontito. Sabes que sí que nos vamos a ver. Te Nos vemos quiero. pronto, por lo menos el día 30 de septiembre estamos tú y yo allí. El 30 de septiembre nos vemos en Ser Virtual Ahí y está, ahí vamos a estar. Te quiero claro que sí. muchísimo, lo sabes, te quiero muchísimo. Gracias por darme la Gracias a ti. oportunidad de tenerte en mi canal y te agradezco muchísimo este ratito. Te quiero y Muchísimas gracias gracias. por tus buenos Dejaremos el consejos link del del libro. enlace Aquí para la está, venta del libro y será un placer para mí dedicarlo a la persona que lo esté comprando o a quien la persona que lo esté comprando decida. así es. Hasta pronto. Un beso grande. Chao, Chao, cielo, gracias. 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 Muchas, muchas gracias.